Estoy acá con Catalina Scaffi. Muchas gracias, Catalina, por estar con esa conversación conmigo hoy. Muchas gracias, Aurelio, la invitación. No, es un placer. La verdad que, como te decía, estoy haciendo un poco ese tipo de dinámica, ¿no? Para aprender, para sacar más conocimiento y también poder compartir eso, tu conocimiento con mi red, con mis contactos y quizá generar futuras conexiones. Aí eu creio que são temas sempre muito importantes para os executivos, como este que vamos falar hoje, que é a inteligência artificial, não? Que me sinto pouco inteligente no tema, devo conversar, então me gostou muito na conversação que hemos tenido outro dia, então por isso te quis expandir isso nessa rede, assim que muitas graças por estar comigo hoje. O sea, Catalina Scaffi. Catalina Scaffi ela é fundadora da Scaffi Advisors, obtuvo seu Bachelor of Science in Management de Royal Holloway, na Universidade de Londres, não? E se mantém constantemente atualizada em los temas de informática e de inteligência artificial através de educação continuada e, bueno, de todos os trabalhos, os projetos que me comentaste, não? E que vamos falar um pouquinho hoje sobre o tema, não? MIT também já estiveste no MIT, además conta com uma trajetória profissional de mais de 10 anos, trabalhando em empresas líderes como Uber e Falabella, gestionando temas de inteligência de negócio, privacidade e qualidade de dados. Não? La Scaffi Advisors, quero que tu também comente um pouco, não, em que estás no momento. E nada, um pouco, Catalina, que te motivou a especializar-te nesse tema da inteligência artificial? O sea, ¿qué te llevó a este mundo? Sí, bueno, yo partí efectivamente en CCU y en Falabella, como mi carrera laboral, en relación con inversionistas en finanzas. Y ahí yo tenía que publicar el reporte trimestral de resultados. Y es una tarea que es bastante rutinaria, pero es bien exigente. Necesitas analizar números financieros, necesitas poder redactarlo de una forma para que el mercado lo entienda, conectarse con todas las personas de la empresa para averiguar qué pasó. Entonces, eso fue hace 11, 12 años atrás. Y después, hace 7 años atrás, leí una noticia que Apple estaba haciendo este reporte ya con inteligencia artificial. Y se me hundió el corazón en la guata. Y ahí yo, bueno, como dijiste, yo me sentía analfabeta. Decía, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Tengo que averiguar más. No puede ser que ya una tarea de mi primer trabajo la puede hacer una máquina. Y no solamente cualquier tarea, una tarea bastante compleja, como redactar ese informe. Entonces me puse a investigar del tema de inteligencia artificial. Y lo encontré apasionante. Y además lo primero que partí fue por filosofía de la inteligencia artificial, porque por ahí se parte todo y toca temas muy humanos. Y precisamente por eso hay tanto ruido, porque hablan desde la salvación del humano hasta la destrucción de la humanidad, como que es bien extremista, puede llegar a ser uno. Entonces realmente entender que era no tenerle miedo como a la pantalla negra con código. Entonces yo dije, ya, tengo que irme a estudiar esto. Y analicé todos los programas que habían en ese minuto, pero eran o muy largos, o no era lo que necesitaba, o había que esperar hasta septiembre para postular, y la urgencia que yo tenía de necesito aprender esto o me voy a quedar atrás era inmediata. Entonces me armé un currículum de 6 meses, basado en todo lo que había visto que había que aprender. Me fui a San Francisco, hice un bootcamp en programación en C, que es el lenguaje de programación que es como el latín de todos los lenguajes de programación. Entonces con eso después cualquier otro lenguaje como Python o si tenía que aprender algún otro, uno ya entiende la base, como que ya entiende el pensamiento computacional para llegar a ceros y unos. De efectivamente qué pasa, empiezas a apretar un botón, pero detrás cuáles son todos los cálculos para que llegue al final a una lógica de verdadero o falso. Eso es el pensamiento computacional, como que sea súper lógico.
Entonces eso aprendí y después puedo leer código con eso. Pero me di cuenta que no soy tan buena escribiendo código, como que no soy programadora, ya era demasiado técnico para mí, entonces esa parte no la disfrutaba y eso fue muy importante como en esta exploración. Y después me fui a Nueva York, me metía en las clases de las universidades, como en Columbia, en NYU, como que me metía en las clases nomás, así de colada. Y después en MIT le escribí a muchos profesores por LinkedIn y me contestaron. Entonces me Mira. juntaba con los profesores ahí, también me pasearon por la universidad, por Harvard, y después me hicieron también un paseo por el MIT Media Lab, que es donde ahí todavía estaba César Hidalgo. Ahí estaban inventando el futuro. Cada una de las salas tenía un proyecto que eran cosas ya de otro nivel. Entonces, y después hice un diplomado de visualización de datos. Me gusta mucho el arte, entonces como que los datos Sí. hay que representarlos de una forma en los que digan algo, que se puedan interpretar bien. Entonces, y todo eso también con qué herramientas se hace. Y después ya entré a trabajar a Uber Eats, en estrategia y planificación. Y en esa empresa, al ser ya nativa tecnológica, nunca se habló de la transformación digital. Una palabra que yo escuchaba mucho en Falabella. Ajá. Pero nunca escuché esa palabra, esa frase en Uber, porque Ya ya nació nació así, era desde el como parte del ya, ADN. Tomar exacto, decisiones en bases de datos, eso también nunca escuché esa frase porque era natural, que natural. cualquier decisión la ibas a tomar en base a datos. Ya nació así, ¿no? Claro. Y entonces ahí, Interesante. la calidad del equipo, en cuanto a todos los profesionales y los diferentes equipos que he tenido, es la más alta. Impresionante el nivel de profesionales en ese tipo de empresas, como que realmente como un Uber, un Google, un Meta, realmente tienen a una calidad de profesionales a otro nivel. Y ahí después me pasé a Corner Shop, gobierno de También. datos, y ahí me tocó hacer cumplimiento con las leyes de Europa y de California de privacidad de datos. O sea, ahí entendí realmente cuál es la La consecuencia de que importancia, nosotros claro. estemos entregando nuestros datos privados o que las empresas tengan información sobre nosotros. En Ujú, el caso de Corner Shop, nuestros hábitos alimenticios. claro, Y yo lo primero que hice es bajarme, porque yo llevaba usando Corner Shop desde que salió. claro. Y entonces lo primero que hice fue bajarme mi historial de todas las compras que yo había hecho a nivel de producto y empecé a hacer análisis de mis hábitos alimenticios Ajá. y cómo habían cambiado a lo largo de los años. Pero bueno, y después me pasé al área de privacidad de datos y después Business Intelligence y ahí en esa tenía que ya estar programando con Python. Y ahí de nuevo volví a estar en esa como cosa de no quiero llegar a ser tan programadora, tan informática, quiero algo más estratégico. Más estratégico, ¿no? Sí, entonces me fui a una empresa como gerente de una empresa que se manejaba con datos judiciales Ujú, y ahí aprendí todo el tema de la ética y de las consecuencias de utilizar datos masivos de claro, personas y cómo eso puede influenciar a la sociedad de forma positiva o negativa. Porque exacto, uno está trabajando con los datos más personales claro, ahí ya no es tu nombre o tu apellido, es tus antecedentes claro, criminales claro. o de eso. Y eso tiene consecuencias. E como avançar desse tema da inteligência artificial? Explica um pouquinho a evolução disso, porque tu comentaste, não? Todo um pouco o nascimento, participaste, viste um pouco todo este nascimento. Como viste evolucionar ao largo do tempo? Eu sei que tem a inteligência artificial generativa, não? Que ela mesma parece que ela vai quedando mais inteligente, não? Se pode dizer assim, mas como ha sido esse movimento, como ha percebido esse desenvolvimento? Ahí yo lo tengo como, porque siempre hay que marcar un punto en la historia para partir, porque uno puede Exato. empezar así. Entonces como que en mi cabeza yo lo parto en los años 50, ya cuando sale el primer computador electrónico. Uhum. Cuando podemos, el lenguaje, la forma en la que nos comunicamos, ya no es solo por escrito, sino que ya pasa a ser electrónico. Eso es otro lenguaje, el de unos y ceros, el lenguaje Uhum. de unos y ceros. Entonces para mí parte como con los 50. Y después empezaron a crear los siguientes computadores, pero después pasa que se entra en el invierno de la inteligencia artificial, que se llama. Porque como no habían tantos datos, los resultados que entregaban los modelos no eran tan precisos. Pero lo que ha pasado en los últimos 30 años es que desde que está Internet nos hemos dedicado todos a subir
páginas web, blogs, Wikipedia, que voluntariamente y de forma gratuita se ha estado construyendo esta enciclopedia con todo el conocimiento humano, básicamente. Claro. Hemos subido fotos a Instagram, hemos subido videos a YouTube, hemos subido comentarios personales a redes sociales, y todo esto voluntariamente. Claro. Entonces, hemos creado muchos datos. Ya tenemos tantos datos que se han creado y se han almacenado, y también ha evolucionado la tecnología para poder almacenarlos en estos, los data centers, para poder procesarlos, todos los servicios de la nube. Han sido varias tecnologías como que fueron desarrollándose en las últimas décadas, que es como tecnología convergente, y puede avanzar ahora más la inteligencia artificial, que es un campo que sí ha estado en los últimos 10 años desarrollándose, visión por computadora. Ahora el teléfono lo podemos desbloquear con reconocimiento facial, eso es inteligencia artificial. La robótica, la aspiradora o el Tesla, claro, eso es robótica, esa es otra rama de inteligencia artificial. Claro. Aprendizaje automático, machine learning, que es predecir en base a datos históricos, el clima, o proyección logística, y todo eso es inteligencia artificial. Hay otras ramas que son más programación. Y nace la generativa, que se lleva desarrollando 5 o 6 años ya, como en OpenAI, la empresa que partió con esto, pero desde hace casi 2 años es cuando explotó, porque sacaron esta plataforma ChatGPT, que permite ya no ser usuarios pasivos de la inteligencia artificial, sino como pongo el teléfono, abre, se desbloquea, yo soy un usuario pasivo de la tecnología, como que no hago mucho. Acá nosotros podemos ser activos y podemos ahora interactuar con una plataforma. Y está la generativa, a contrario de la predictiva, que es como más lineal y se basa en datos históricos y no te va a dar un resultado que se salga de esa línea. La generativa toma estos datos con los que entrenaron, pero los mezcla y crea algo nuevo. Eso. Se vuelve un poco más creativo, por decirlo así. Eso. Y también es interesante porque la creatividad es una cualidad que siempre se ha considerado muy humana. Y no se pensaba que las máquinas podían ser creativas, pero sí es creativo, crea cosas nuevas. Crear algo es tomar un punto y otro y sacarlo. Algo nuevo. Entonces se están descubriendo cosas, se están inventando cosas, y permite lo que llega a la imaginación del humano. Es un chat que es súper simple, pero a la vez por detrás tiene todo el conocimiento digitalizado. Claro. Y además de todos los ámbitos. Entonces, a lo que a uno se le ocurra, puede generar. Y esa es la magia de este chat, que ahora todos tenemos acceso a una tecnología que antes estaba solo reservada para ingenieros informáticos y además muy especializados. Claro. No, es muy amigable, ¿no? Porque, o sea, habla la lengua que uno quiere. Y tú comentaste un poco del arte, ¿no? Que te gusta el arte, ¿no? Tú ves, y a mí me gusta mucho la música también, ¿no? O sea, como arte y tal. ¿Tú ves la inteligencia artificial sustituyendo eso Hice un curso de arte en Londres, en Centro St. Martins, y ahí en el proyecto utilicé la inteligencia artificial por primera vez en mi arte. Y cuando lo utilicé y presenté la exposición, yo sentí que era una herramienta más para complementar mi trabajo. Es como que tengo una cámara fotográfica, entonces es un medio nuevo. Yo lo estoy tomando como un medio nuevo, la inteligencia artificial generativa en el arte. Sí tiene muchos problemas en términos de derechos de autor, tu creatividad, como que efectivamente pueden tomar tus imágenes y otros pueden reproducir tus imágenes. O la forma en que ahora lo estoy viendo es todo el arte que yo pueda llegar a crear, yo ya lo creo con la intención de que alguien lo va a tomar y usar. Como que por amor al arte al final es crear. No puedo controlar quién usa mi imagen o no. Y feliz que la usen, si es que quieren usar mis imágenes. Claro. Y después lo otro es, cuando salió Instagram y los teléfonos con imágenes, con cámara, muchos fotógrafos estaban como angustiados o todo eso porque decían, ahora todos podemos ser fotógrafos. Exacto. Entonces como que se generó eso, pero no ha pasado nada, como que el fotógrafo sigue haciendo sus fotografías. Sí. Ahora lo mismo está pasando, por ejemplo, con video, que para grabar video y hacer todo tienes que saber de cinematografía,
pero ahora ya existen programas que te crean videos y contexto a video de forma simple y yo puedo crear un cortometraje sin haber sabido de cinematografía. Entonces, de nuevo, se democratiza. Ahora le toca a los cineastas, como a la gente que se dedica más al formato de video, esa como rabia de que ahora todos podemos crear videos. Claro. Pero es ese mismo salto. No hay como que darle como tanto escándalo. Sí. Es simplemente darle la habilidad a todos de que puedan expresarse de forma visual. Un poco democratizar también, ¿no? Democratizarla, claro. Porque es una forma de expresarse, es comunicación visual. Y no todos tienen esa habilidad, entonces lo genial de esto es que ahora sí la pueden tener. Claro. Es como ser generoso con la habilidad, más que decir yo solo puedo hacer esto. Claro. Y ahora, todo eso que estamos hablando, o sea, yo trabajo en una empresa de energía eléctrica, ¿no? Y una de las cosas que estamos viendo es que la demanda de energía eléctrica para todo ese procesamiento que tú comentas, toda esa necesidad que tenemos ahora y que viene, o sea, que estamos todavía, deveremos crecer mucho en eso, ¿no? Quais são as oportunidades aí em termos, como vês esse movimento de consumo de energia, de processamento, como isso deve avançar nesta, bueno, no solo en Chile o en Latinoamérica, pero en el mundo? Sí, hacer una consulta por ChatGPT requiere mucha más energía que hacer una consulta en Google. Y crear una imagen requiere mucha más energía que hacer una consulta en ChatGPT. Entonces, efectivamente, se ha visto un aumento grande, significativo, a nivel mundial en el uso, en el consumo de energía para tanto entrenar los modelos, pero se consume más energía en el uso de los modelos. Claro. Y ahí están los data centers. Hay una tendencia de que los data centers empiecen a estar ya más cercanos a las ciudades, se llaman edge, y esos son más pequeños, están más cercanos, entonces la latencia y la velocidad para que llegue la energía a los procesadores, entonces hay una tendencia. Tiene también un tema de latencia, ¿no? Hay un tema de latencia también, sí. Entonces se está haciendo más eficientes, también como son más chicos son más fáciles de controlar el aire acondicionado porque hay un tema importante de que no se calienten todos los procesadores y son computadores que están todo el tiempo así, eso es lo que tengo entendido que es de las cosas que más consume energía, es mantener la temperatura baja. Entonces sí se está haciendo esa transición a data centers más chicos que estén en la ciudad. Pero efectivamente es un tema que va a solo ir aumentando y esa es lo que Sam Altman, el CEO de OpenAI, dice que el problema no es la plata, la inversión y eso, que están invirtiendo $1.000 millones. El límite es la energía. Exacto. No es ya tema, ¿no? el tema de cuánta inversión puedo llegar a conseguir, es un tema de energía. Sí. Y los proyectos de energía se tardan años en desarrollarse, entonces no necesariamente van a ir de la mano con la velocidad con la que avanza esta tecnología. Yo vi un estudio otro día que hablaba de incremento necesario de un 40% en la capacidad. Me lo creo. Principalmente bueno, en Latinoamérica, 40%. Esse tema de la inversión, ¿no? O sea, tú ves ahí Microsoft, no sé cuánto está, yo creo que está invirtiendo a la hora de $40 billones por año. E quem são os grandes aí que estão nessa corrida? Eu vejo, deve ser Microsoft, não? Provavelmente, não sei, Apple, Google, ¿no? Sí, está grandes, Microsoft, ¿no? OpenAI, que Microsoft sí tiene una participación en OpenAI, pero OpenAI es como separado. Ellos igual se apoyaron de toda la infraestructura de Microsoft, los supercomputadores, los data centers, utilizan toda esa tecnología. Google, después de que salió Microsoft, como que tuvieron que meterse en esta carrera. Amazon, Meta, que era el antiguo Facebook, ya incluso en el WhatsApp a varios les ha aparecido un chat y eso es algo que ya es increíble porque ChatGPT igual era un poco de nicho, si bien hizo que explotara todo este tema de la inteligencia artificial, seguía siendo más de nicho. Ahora ya, quieras o no, ya tienes un chat potenciado por inteligencia artificial en tu WhatsApp. Entonces eso es otro, y además gratis. Bueno, y ahí están todas las empresas tratando de ver cómo puedo monetizar esta tecnología que igual es gratis. O
se accede de forma gratis. ¿Sí? Cuando uno empieza a pagar las suscripciones tienes más beneficios, pero al final para lo básico ya está. Y está el nuevo como en el barrio, se llama Anthropic, que es una empresa que Google y Amazon han estado invirtiendo harto, y el chat que utilizan se llama Claude, que está en honor a Claude Shannon, que es como el padre de la teoría de la información. Es un científico bien interesante, era súper curioso Claude Shannon. Entonces está nombrado en honor a Claude y le hace completamente la competencia a ChatGPT. Ya no es solo, eso es algo súper interesante todo esto. En menos de 2 años se creó un ecosistema entero de inteligencia artificial con estas empresas, billones de inversión, y que ya le pisaron los pies o están ganándole a OpenAI, que al principio era solo la única empresa, y ya hay un ecosistema entero. Ya tiene... Sí, entonces... Microsoft también tiene una plataforma de los Office, esa cosa toda. Claro, que eso fue una genialidad de que el Copilot, que claro, al tener acceso a los modelos de OpenAI y después empezaron a comprar otros modelos, crearon este Copilot, que en algún minuto, de aquí a 3, 5 años, ya va a estar integrado en la herramienta que utilizamos todos en el día a día en el trabajo. De nuevo, con lo del WhatsApp, que ahora ya está incluido, ahora también va a aparecer en nuestras herramientas del día a día. También. Y lo que me gusta es que se llama Copilot, es copiloto. Porque nosotros somos los pilotos. Entonces hay que aprender a manejarlo. Buena sacada ahí. Es como tener un Ferrari, pero tienes que aprender a manejarlo para poder sacarle todo el potencial. Porque, y ahí está la clave de hablarle al chat. Y que entre todo este mundo y ya que empieza a abrumar cuántas herramientas hay y que han salido miles de herramientas nuevas, al final todo se reduce a un chat en el que podemos con eso entrar al portal de inteligencia artificial. Y que suena tan simple que es complejo. Sí, no, yo creo que apasionante también por otro lado, ¿no? ¿Cómo tú ves, o sea, analizando, o sea, esas son empresas que ya están, digamos, metidas ahí, ¿no? Y que ya tienen uno tiene un buscador, el otro tiene el Office, el otro tiene el WhatsApp, enfim, tiene sus plataformas. ¿Cómo ves que, por ejemplo, el tema de satisfacción del cliente y tal, qué oportunidad tenemos en nuestra operación, digamos, del día a día? En nuestro caso, nosotros vendemos energía eléctrica u otros negocios, ¿no? ¿Qué oportunidades ves todavía con la aplicación de la inteligencia artificial para mejorar la satisfacción de los clientes, que al final son quien comandan, ¿no? Aquí, y bueno, enfocándose en la generativa, en la rama generativa, porque de nuevo esa es la que a las personas no técnicas nos permite utilizar esta tecnología. El chatbot de servicio al cliente, que en los últimos años cuando uno entra a una página web y en la esquina hay un chat y te intenta ayudar, pero la verdad que a veces no ayuda mucho, a veces sí, pero como eso, ya. Y la voz también, que llamas y tiene una voz que ya es grabada de primera. Ahí intenta simular que la voz no es grabada, pero no. Claro, no funciona tan bien precisamente porque es muy robótico, muy estático, y ahí las respuestas están determinadas, son muy precisas, no se puede salir del guión, por decirlo así. La siguiente evolución va a ser ese mismo chat que ya se creó, pero con lenguaje más natural. No hay tanta diferencia, y aquí es donde empieza uno a como desmitificar, bajarlo a tierra, como cuál es el siguiente paso. Si tú ya tienes ese chat de servicio al cliente, ya tienes recolectada toda la información de las preguntas que te hacen, tomas de ese base y después creas un chat que te habla de una manera más natural. Pero ¿cuál es el cambio o el aumento de productividad? Tal vez no sea por 1000. Y eso es como donde hay que bajar la expectativa. Si es por 10, es ya suficientemente bueno. Pero como en las noticias o lo que sea, uno puede esperar de que sea por 1000. Al final todo esto es optimización. Claro. Entonces, la tecnología, ya nosotros interactuamos con estos chats, en el WhatsApp ya te llega incluso de parte de negocios, mensajes. Ahí ahora lo que va a hacer esa transición es un chat más natural, y el cual tiene que representar la empresa. Y el riesgo que hay ahí, al poner esta tecnología al público, es que el chat diga tonteras.
Y claro. siempre va a haber alguien que va a tratar de romper el chat para que diga algo feo, Sí. y ahí es donde uno pone como la marca de la empresa hacia afuera. Lo bueno es que yo creo que sí hay como cierta ya tolerancia, por decirlo así, de parte del público a que estos chats se pueden equivocar y que pueden decir cosas que no corresponden. Yo creo que hay más, como se perdona más, por decirlo así. Pasa a ser hasta divertido si te empiezan a decir cosas. Como que yo sí creo que puede ayudar, pero las empresas están partiendo más por el chat interno, precisamente para probarlo antes de sacarlo al cliente. Que la persona interna pueda consultar a documentos, por ejemplo, de la misma empresa de manera natural, un manual técnico, poder consultarlo de forma en la que uno lo pueda entender mejor, políticas que tenga la empresa, estados financieros, poder consultarlos de una forma también más amigable. Lo que da estabilidad es la habilidad de poder conversar con el texto. Ahora uno puede conversar, y ahí es donde también cae el tema de que uno empieza a caer un poco en el tema de que hay un humano por detrás. Efectivamente, uno ya, mientras más usas los chats, ya pasa a ser muy regular. Yo me comunico con chats todo el día, entonces a mí me gusta mucho tener reuniones presenciales, porque estoy tan metida en la tecnología todo el día. Que te aísla un poco de esa realidad, digamos, del contacto humano. Claro, para no perder eso, que es lo clave, Claro. todas las reuniones presenciales, salir del modo pandemia y de la comodidad que es tomar una reunión en la casa con las videollamadas y todo eso, y hacer el esfuerzo de efectivamente juntarse con las personas, porque no hay que perder esa conexión. Claro, claro. Es importante. O sea, estoy pensando acá, o sea, un poco, mira, que quando tu vês uma empresa e tal, e percebe se essa empresa está com maior ou menor profundidade em termos da inteligência artificial, pero pensando no top management dessa empresa, não? Que recomendarias a um CEO de uma empresa para, enfim, com relação a esse tema da inteligência artificial? Bueno, más que un CEO, al directorio, al board, ¿no?, de la compañía, los board members, ¿no?, o sea, el top management de la compañía, ¿qué recomendarías en términos de inteligencia artificial para empezar o incluso pensando acá en la composición del board member? Es importante que un director, por ejemplo, que tenga en ese equipo, ¿no?, alguém especialista em la matéria, ou não, que coisas tu observa que, oye, se tocassem nessas coisas acá, quizá poderia ser uma palanca importante para que a empresa realmente esteja dentro de algo que está transformando rapidamente a indústria, ¿no? Sí, primero reconocer que ya está aquí la inteligencia artificial y que es algo del día a día. Y yo creo que de repente cuesta un poco porque todavía se habla de la IA como algo en el futuro, o ciencia ficción, o crecieron con Skynet y Terminator y HUD y todo eso, entonces como que primero aceptar que ya es algo del día a día y que por más que tú no lo estés usando, tu equipo sí ya lo está usando, sepas o no. Entonces lo más importante, yo creo que primero reconocer que ya está y hacer público, tenemos estas nuevas herramientas que de nuevo son gratis y uno no puede controlar que las use o no, y cuando uno las empieza a usar, aumenta tu productividad. Claro. Entonces, ¿por qué no la vas a estar usando? Entonces, el problema es que se empieza a generar una brecha entre los que sí la están usando y las que no lo están usando. Entonces, es importante que llegue el mensaje desde efectivamente el directorio, los ejecutivos y los líderes de los equipos para decir, sí se pueden usar estas herramientas, estas son las formas responsables de usar la herramienta. Hay mucha confusión siempre me preguntan mucho qué datos puedo usar, los datos privados de la empresa. Entonces, por ejemplo, técnicas para anonimizar la información. Si yo voy a usar un chat público, en vez de decir en él, nunca decir en él, sino que decir una empresa eléctrica, como describir la empresa, pero sin decir específicamente el nombre. Como hay ciertas cosas de responsabilidad, muchos autorregulación,
Ya la legislación va un poco más lenta, pero ya están avanzando. Salió la ley en Europa de inteligencia artificial, ya está la propuesta de política acá en Chile. Pero al final, como Internet, es autorregulación. Como que uno no puede controlar eso. Entonces, de nuevo, primero, aceptar que está, aprender cómo está, usar el proceso de adopción. Uno igual se tarda 2-3 meses en acostumbrarse a usar estas herramientas. No es necesariamente inmediato porque hay que acostumbrarse a ingresar a estas plataformas en vez de ingresar a las anteriores. Es un proceso de adopción. Y se puede tardar hasta 6 meses, 1 año, dependiendo, ahí no hay problema. Entonces, sí adoptarlo y hacer seguimiento con los equipos, compartir buenas prácticas, qué instrucciones a los chats que uno les ingresa, que se llaman prompts, que Eso, que son, digamos, o sea, tú un poco dirección, es un arte, ¿no? También tienes que aprender un poco eso, ¿no? Cómo hacerlo, ¿no? Claro, y eso es Hay aprender a técnica para hablarle, eso. hay técnicas, hay todo un ámbito nuevo que se llama prompt engineering, ingeniería de prompts, que efectivamente si uno usa una palabra diferente, el resultado va a ser diferente. Entonces el otro día estaba viendo contrastar y comparar. Comparar significa que vea las similitudes entre dos cosas y contrastar ve más las diferencias. Entonces eso va a gatillar un resultado diferente. Lo que uno tiene que hacer es ver qué palabras, qué instrucción es la que logra que haga la máquina lo que yo quiero. Y ahí de vuelta el tema del piloto. Yo soy el piloto y quiero que la máquina haga lo que quiera. La máquina me está pilotando, ¿no? Exacto. Y la máquina no va a hacer nada que yo no le pida. Claro. Entonces, y por eso no tiene conciencia, es como mi conciencia que se traspasa electrónicamente para que siga procesándose. Yo la voy guiando, la máquina. Y ahí efectivamente hay diferentes técnicas, pero muchos prueba y error, porque también como todo esto es muy nuevo, todavía estamos en una fase de experimentación. Y eso es muy como motivante, ilusionante, como este sentimiento de que todavía se puede inventar cosas, podemos inventar cosas, crear cosas, definir cosas. Las personas que desarrollaron estos programas eran, bueno, desarrolladores, entonces lo pensaron para hacer código, porque es muy bueno también para escribir y revisar código. Pero nunca se imaginaron que también un cocinero lo podía utilizar para poder hacer más eficientes las recetas o para planificar menús. Claro. Se puede usar para cualquier cosa. Entonces, y eso depende de la imaginación de la gente. Claro. E tu estava comentando um pouco essa coisa ética, não? Que de los dados, de las personas e tal. Ou seja, que cuidados ou considerações deveríamos ter sobre essa questão, que eu creio que é importante também ter em conta, não? O tema de direito de autor, o tema de pues, dados de las personas, ou seja, como o sea, no, o sea, guardar este tipo de dados. Bueno, también el tema del empleo también, ¿no? De la gente que, pues siempre esa cosa de que la máquina va a tomar el empleo de la gente. O sea, ¿cómo se puede hacer una transición? Que sea una transición también en no es una transición a futuro, ya está ocurriendo, pero cómo ser de una forma virtuosa, ¿no? Claro, ahí... En un mundo tan desigual, perdón, ¿no? Con sí, y esto sí es todo un riesgo para aumentar la brecha de desigualdad, eso que te decía, como que el que ya la está utilizando y el que no lo está utilizando, ya hay una brecha, y también acá usando una aplicación gratis, pero después están las que hay que pagar que te dan más potencia. Entonces, efectivamente, después los que siguen invirtiendo más y tienen más capital para poder invertir en esta tecnología, se aumenta esa brecha. Entonces, sí, para lo del desplazamiento laboral, que es un tema, o sea, lo que me gatilló a estudiar de este tema fue el miedo a quedarme sin trabajo. Claro, eso de que mi primera tarea, y ahí es donde yo entendí después, más adelante, que no era mi trabajo lo que había reemplazado, sino que era una tarea de mi trabajo, y mi trabajo está compuesto por muchas tareas. Y esas tareas que son más repetitivas son las que se pueden ir automatizando. El tema es que hay otros cargos que tienen menos tareas o que son tareas que son más automatizables. Entonces esos son los que sí se van a ir reemplazando, porque se pueden automatizar, efectivamente. Ahora, ahí
mientras más utilizo esta tecnología, más se me ha ido incluso olvidando este tema porque realmente es un complemento. Por lo menos lo que hay hoy es un complemento, es un potenciador de mi inteligencia, de mis capacidades. Ya no me da ese susto, no, ya incluso los últimos meses ni siquiera he pensado este tema. Al principio sí lo pensaba mucho. Sí. Realmente dicen incluso como si eres desarrollador y tienes miedo de que te va a reemplazar es porque no eres un buen desarrollador. Como que el nivel que está todavía, le falta todavía desarrollarse, estamos todavía en pasitos bebé, por decirlo así. Ya veremos en el futuro qué pasa, pero la creatividad humana es infinita. Siempre hay cosas para hacer, siempre hay trabajo para hacer. Sí. Como que no creo que nos quedemos sin trabajo y tampoco hay que pensar que va a ser todo, como que yo, desde que utilizo esto hace casi 2 años, no trabajo menos horas. Trabajo las mismas horas, pero soy más eficiente, soy más productiva. Claro, porque precisamente puedo hacer, y también pimponeo con una máquina que es inteligente. Entonces aprendo mucho. Claro. Mi nivel como profesional ha subido. Claro. Porque estoy siendo entrenada también con una máquina que me ayuda en ámbitos que no necesariamente se me dan tan bien. Redactar o de repente expresarme visualmente o crear una narrativa como de un texto, resumir un montón de noticias para estar actualizada en este ámbito. Tengo que estar todo el tiempo. Ayer salió ya una actualización nueva del modelo nuevo ChatGPT que puede todo esto, tengo que probar todo. Entonces, eso son tantas noticias que ella me creé una forma para automatizar, leer todas esas noticias, sacar los resúmenes, hacer conexiones. Sí. Y me hace más eficiente el trabajo. Soy más productiva en la misma cantidad de horas, pero no trabajo menos horas. Entonces, eso es un engaño también como que se suele escuchar. Claro. De vamos a estar todos en la playa porque ya no hay trabajo que hacer. No es así, ¿no? Pero yo creo que ese es un tema importante, esse tema, yo diría que é um pouco, hablamos tanto de ESG, ¿no? El S, ese un poco que está metido ahí, ¿no? Sí. Yo creo que todos los, el ESG tiene inteligencia artificial por todos los lados, ¿no? Pero más mi preocupación es con las personas que no tienen acceso a, mira, ya no tienen acceso a la educación, entonces, ¿cómo va a entender o estar? O sea, ¿cómo eso puede ayudar a que no aumente a brecha social entre, não? Aumente a desigualdade social como a inteligência artificial. Tu vês que há essa preocupação ou isso é algo que, oye, já vamos avançando e já veremos? Ou... Sí, ahí afortunadamente en Chile es un país que tiene una adopción de Internet muy alta, porque lo primero que necesitas es Internet. Exacto. Y después crearte una cuenta en cualquiera de estos chats, sea Claude o ChatGPT, ahí ya todos estos chats son igual de inteligentes a nivel, ya es marginal la diferencia. Eso democratiza un poco, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, si tenemos como ya toda la población del mundo, hay que sacar los que tienen Internet. Porque efectivamente el Internet o no, ahí empieza la primera brecha. La primera brecha. Porque tienes acceso a las herramientas, son gratis. Entonces ahí ya hay un acceso masivo. Y el tema de la educación es fomentar que uno ingrese a las plataformas y enseñar las técnicas de cuáles son los mejores usos. De nuevo, se pueden hacer tantas cosas y llegar a un nivel tan personalizado en la tarea que uno tiene que ejecutar, pero hay un proceso de aprendizaje, hay una curva. Entonces eso efectivamente es educación y hay muchos recursos gratis también ya en YouTube, ya empezaron a salir los primeros cursos online de esto y ahora empezaron a salir los primeros diplomados de inteligencia artificial generativa, pero están enfocados a desarrolladores, ¿no? Todavía no está enfocado como un público general. Público general. Claro. Quizá ese es un punto que podría, ¿no?, evolucionar, o sea, yo diría que o uso normal de gente que não é técnica, não, como pode utilizar isso para, digamos, para melhorar a sua produtividade, a sua qualidade de vida, ou sua contribuição na proposta de valor, não? E claro, de passo, aumentar sua renda, porque não quede fora desta coisa, porque senão, se estamos fazendo uma coisa onde vou ter pouca gente mais rica e não generando riqueza compartida, não? O sea, não digo
donación, nada de eso, pero que pueda dar la herramienta para que la gente pueda crecer Claro. junto con eso, ¿no? Y ahí un problema es que la inteligencia artificial tiene esta reputación de que es algo súper complejo y Exacto. hay que ser muy inteligente para entenderla, pero la gracia de la generativa es que es muy intuitiva. Exactamente. Entonces también como quitar ese miedo y no necesitas saber lo que es una red neuronal para utilizar la inteligencia artificial. Exactamente. Como que siento que ahora los cursos, para que llegue de forma masiva, se tienen que enfocar en lo práctico, en lo básico, y no necesitas saber de cómo tomar una clase de cocina, pero que en la primera clase de cocina no te enseñan a hacer el horno. Tú no necesitas aprender a hacer el horno. Quieres aprender a cocinar. Entonces, como que ahora las clases que están en hacer el horno. Exacto. Tenemos que llegar a cursos en los que efectivamente sean prácticos y con ejemplos que sean relevantes a lo que hace cada uno. Como puede hacer tantas cosas, hay que poder como adaptar los ejemplos. Claro, porque si no la gente también es una distracción tremenda, ¿no? Sí. Y es importante que sea enfocado. Ahora, Catalina, tú hablaste bastante de que estás siempre en los chats, o sea, mucho tiempo, ¿no? Y en las horas libres, o sea, ¿qué te gusta hacer? ¿Tienes algún hobby, alguna...? Sí, el arte, me gusta mucho el arte. ¿no? Sí, me gusta mucho, me especializo en collage, técnica mixta. Ajá. Y ahora, y además mucho trabajo de mano, como de imágenes, yo trabajo mucho con papel. Siendo mucho de inteligencia artificial, imágenes, yo creo que lo que me relaja también es como el papel, el buen y viejo papel. Lo material así, total, y trabajar con las manos. Y ya he hecho exposiciones y ahora estoy planeando una próxima exposición de unos collages que hice en un viaje a París, como que recolecté muchas imágenes y cosas y armé varios cuadros, y de esos ahora estoy tomándolos, ver qué son las palabras que describen esas imágenes, para después crear imágenes con inteligencia artificial, que se basan en el cuadro original y no se ven digitales. Como que el arte digital también tiene como esa estética muy, también ciencia ficción, pero dependiendo de qué palabras usas, no tiene por qué ser así. Entonces estoy tratando de encontrar cuáles son las palabras que describen mi estilo para poder replicarlo con estas tecnologías. Entonces vamos a tener una exposición ahí. Va a haber una exposición de arte, sí, correcto. Muy bien, muy bien, excelente. Y o sea, en términos de, ¿qué podrías recomendar en términos de lectura, en términos de, para gente que quiere ahí se profundizar un poco más, o no? O sea, lectura que tú crees que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, pero que de alguna forma te ayuda, te complementa. Sí, estoy también escribiendo un libro que se llama La Era de la Imaginación. Justo como tratando de plasmar mi experiencia, que ha sido todo esto de aprender de la inteligencia artificial los últimos 2 años, que he estado con esta consultora conversando con directores, con presidentes, con ejecutivos, capacitando a empresas grandes en todas las gerencias, ver también con el Duoc que he estado trabajando, capacitando a los directores y docentes para que puedan incorporarlo en los programas de estudio. Entonces, como que quiero plasmarlo todo en una narrativa, y ahí con el apoyo también de todos estos chats, y no sé, es bien grande, pero tengo que hacer investigación también del tema. Claro. El último que me recomendaron leer, Ontología del Lenguaje, porque de nuevo todo es lenguaje. Todo es lenguaje, sí. Esto es comunicación, y el lenguaje es natural, entonces entendiendo bien la rama de qué es lo que implica el lenguaje, la comunicación humana, que es algo que sí nos distingue, y también, bueno, filosofía, que en verdad todo parte con filosofía. Hay una cosa bien interesante en Wikipedia: si tú aprietas la siguiente palabra en azul, porque como las palabras en azul te llevan a otra página. Eso, tiene un link y tal. Claro, entonces si yo digo una flor es una planta, planta va a ser la siguiente palabra en azul, como para hacer clic. La siguiente palabra de la definición. Si haces clic siempre, y me lleva a la página de planta, y después hago clic en la siguiente palabra, y la siguiente palabra, y la siguiente palabra, todos llegan a filosofía. Mira. Haz el ejercicio. Cualquier palabra. Pon cualquier palabra en Wikipedia, aprieta la siguiente palabra en azul de la definición, y uno llega a una cadena y todas las palabras llegan a filosofía.
Entonces siempre hay que aprender filosofía primero de Sí. cualquier tema y después uno Sí. parte con eso. Sí. Es bien De alguma interesante. forma assim, intuitiva, eu já tinha assim um pouco, não, todo esse nós outros buscando explicações das coisas, não? Sempre vem ela como que a filosofia a mim sempre me parece um porto seguro, ou seja, algo que, oye, que é Son los fundamentos. um fundamento, Claro, ¿no? los axiomas. Entonces siempre basándose en los principios, Sí, todo sale. todo sale. Está todo basado en eso. Y también Sí. como la inteligencia artificial es muy lógica, si bien el Sí. humano no siempre es lógico, racional, No, pero de por eso a veces es ahí, más fácil trabajar con máquinas sí, que con humanos, pero sí. y ahí está la gracia, como Oh, poder hacer el puente. exatamente, o sea, ou tu vês La República de Platón e tal, tu vês que é muita coisa, mira, isso já estava, Sí. já estavam falando de isso allá, ¿no? Me digo, todos estos conceptos que parecen tan nuevos y toda esta tecnología que está revolucionando está toda basada en necesidades que siempre hemos tenido. Interesante eso, ¿eh? Hay una frase que es muy buena que dice, mientras más cambian las cosas, más se mantienen igual. Eso. Al final. Es Entonces, efectivamente, ya llevo 2 años trabajando con esta tecnología en mi día a día, está completamente incorporada. Pero si digo, ¿cuánto ha cambiado mi vida aquí a 2 años? Ya, cambió mucho eso, pero no sé, como sigo siendo humana, sigo estando con eso, como que sí, soy más eficiente y todo eso. Y ahí de nuevo, el tema de bajarlo. ¿Soy por 1000 veces más productiva? No, no es por 1000 el aumento. Entonces hay que bajarlo a, ya, en vez de, ahora puedo leer 10 documentos a la vez en vez de 1. Ajá. Es mucho el aumento en productividad. Claro. No, claro, ya hay exacto. que considerar eso como Exacto. un avance, Exacto. pero no es por 1000. Entonces, o si va a ser por 1000 documentos que pueda leer a la vez, ya se necesitan sistemas más robustos, y si la tecnología da, Sí. y ahí es donde se necesita más computación, más energía. Sí. Pero por el momento hay que considerarlo como si me va a aumentar mi productividad, pero no esperemos que sea como mágico. No, claro. Claro. No, e também é uma tendência, essa coisa da economia da atenção, que é tanta informação que nós outros nos... Sí. Muchas veces nos perdimos ahí la, ¿no? Ayuda mucho para organizar toda esa información. Claro, sí. Claro. No, para es leer, sí. que además, una vez lo conversamos, como que los datos, los números hablan, como que los datos al final representan un comportamiento humano. Sí. Estamos poniendo sensores para medir el humano, hizo clic acá, o de repente en el tráfico, así, o la red eléctrica, es una red eléctrica, pero lo que está mostrando es el comportamiento de consumo eléctrico de las personas, cómo se manejan, prendieron la luz, en Inglaterra, ¿qué pasa? Que hay partido de fútbol y entre medio todos se hacen un té. Entonces, prender la tetera consume mucha energía, entonces tienen que estar preparados para los partidos de fútbol siempre tener presente de que en ese momento va a haber un aumento de energía. Va a haber un aumento de la demanda, exacto. Es comportamiento humano, súper natural, no va a ser un té entre medio del partido, claro, que se transforma en un número que después hay que analizarlo, y están todos los paneles y análisis de datos y todo eso, pero siempre hay que bajarlo a son comportamientos humanos. Exatamente. Y que uno tiene que interpretar. Exatamente. Muito bem, Catalina. Mira, já estamos aproximando do final. Tu has comentado vários projetos acá, que estás o tema del arte, o tema do livro que está preparando, e pois, os temas da empresa, da SCAF Advisors aí, não? Quais são os projetos futuros aí que pensas no tema da inteligência artificial? José, futuro parece que é muito largo, mas já está, o futuro já está acontecendo, ¿no? Em que tu estás e quais são tuas as oportunidades aí, projetos aí que vês no futuro aí para deixar pouquinho deste sabor aí deste futuro nuestro? Claro, es menos glamuroso de lo que se puede imaginar con inteligencia artificial, pero sí estoy buscando los casos de uso que sean más apropiados. Se maneja mucho contexto de esto, entonces al final la redacción de informes, manuales, documentación, todo lo que uno ve en papel y que es más difícil acceder, lenguajes técnicos, entonces no me estoy enfocando ahora en todo lo que es análisis de datos a nivel más como wow, que uno diga, oh, sacó una tremenda conclusión la máquina, no, como que vamos a lo básico, es bueno para redactar, crear contenido, ¿qué es eso?
hay mucho papel, hay muchos documentos, Ujú. entonces estoy buscando, por ejemplo, un documento que en India está en un formato, compras un producto, tienes que pasar ese documento, la ficha al producto con el decreto de Chile, entonces eso es traducción, formato, esta máquina es muy buena para hacer eso. Ujú. Entonces, como que no es tan Claro, emocionante como que te dijera, estoy claro, claro. inventando el cohete del no sé qué, es No, como cierto. bajémoslo a tierra, documentos. Entonces Claro. son casos de uso efectivamente más De temas prácticos, ¿no? prácticos, cosas Prácticos. prácticas, Sí, justamente, cosas sí. prácticas. E nisso, claro, isso também ajuda aquilo que falávamos de la gente normal, ou seja, que não tá, que não conhece, não, e de alguma forma inserir essas pessoas Sí, neste sí. contexto, não? Claro, entonces han sido estos dos lados, como ya desarrollar casos de usos prácticos y por el otro lado capacitar y educar, Capacitação, isso la é. capacitación y a nivel completo en las Muito empresas. bueno, muito Acabo interessante. como el plaza de terminar, capacitando comité ejecutivo, después los líderes y después ya toda la empresa como en un webinar para que se puedan conectar y Muito bem, interactuar. Entonces muito así bem. poder llegar a más, o con el Duoc también, como llegar a más gente con este tema para que sacar el miedo, para que se pongan a Claro, jugar, la herramienta no se rompe. exato, Como que, por ejemplo, en Excel, si te pones a jugar, rompiste una fórmula y, exato. y pasa, hay más riesgo si te pones a experimentar mucho con Vários Excel. casos assim. Claro, que se corrió la fórmula, no funciona. Entonces, pero Sim. estos chats no se rompen. Entonces uno sí puede experimentar mucho sin tener consecuencias graves. Muy bien. Oye, Catalina, muchas gracias por esta conversa. La verdad que fue muy rico, pude aprender un montón. ¿Ok? Espero que vosotros también ahí. Y nada, agradecerte esta conversación. Conversei com Catalina Scaff. E nada, estamos em contato e vou deixar também el libro que me comentaste No, no está comentário. en escribiendo, estoy Exato, pero tú escribiéndolo. comentaste el tema del lenguaje, que yo creo que es algo Ah, que la sí, gente no se sí, da cuenta, porque es un tema de lenguaje, es un ¿no? tema de Si tú no lenguaje. dominas eso, yo creo que Vocabulario. Tuve vocabulario, que lenguaje, expandir mi vocabulario en el último año para poder exato. entender qué palabras son las que E mejor esse eu creio que utilizar. é algo assim que Sí, me deu um pouco um insight aqui de que é algo que podemos profundizar mais para não, o tema dos prompts, como sí, direcionar a pergunta aberta, para que efetivamente ser um copilot e não te pilote, não, claro. a inteligência artificial, não? Pilote API, não? Assim Sí. que muitíssimas graças No, muchísimas gracias, tía. e Además, un honor para mí vamos estar adiante. aquí. Mi padre trabajó 16 Sim, um años abraço en para él, en Eduardo, DESA, sim, Nersis, en grande él. amigo, sim. Entonces, para mí es como estar en casa. Me Sim. siento muy contenta de estar acá. Sim, não, foi um grande professor meu, Eduardo, mando um abraço para ele, muito querido nosso acá. Sí, Muitíssimas graças. gracias.